Digamos que estamos hasta las pelotas de la corrección política. Vemos que detrás de ese buenismo hay por una parte crueldad, por otra parte idiocia y por otra parte, pues eso, el viejo autoritarismo. La descomposición de las generaciones de izquierda o su caída después de la caída de la URSS, por no hablar también de la descomposición de la socialdemocracia, lo que ha llevado, además de una ecualización entre los partidos de izquierdas, tradicionalmente de izquierdas y tradicionalmente de derechas, en lo que a defensa de determinados postulados se refiere, por el margen de maniobra tan limitado que tienen en esta España del presente, pues bien, en esa descomposición lo que se ha dado es una hegemonía política, cultural, de lo que Bueno llamaba izquierda indefinida, de las tres corrientes. Y esa hegemonía que a partir del año, precisamente a partir del año 2003, 2004, a partir de la victoria de Zapatero, ha sido bastante, a mi juicio, incontestable, no ya solo a nivel político, no ya solo a nivel de lo que se llaman movimientos sociales, que entrarían dentro de la llamada izquierda extravagante, sino también en ámbitos como el periodismo o la universidad, es tan rotunda hasta el punto de que estas izquierdas indefinidas han podido incrustarse o hacerse con el control de instituciones políticas tradicionales como son partidos políticos. Y yo creo que es oportunismo, ¿no? O sea, ellos todavía tienen que luchar por mostrarse como una alternativa al poder y no como lo que son, que es un producto del poder, es un producto de ingeniería social del poder. Entonces, ¿qué mejor que tratar de mantener una retórica contestataria contra aquel que te dio la vida y sin el cual no podrías existir? Porque de esa forma todavía mantenés una suerte de épica rebelde que de otra forma no se mostraría más que como lo que es decir, como una burocratización ideológica. Este es el problema de las izquierdas, la extravagancia o la divagancia. La divagancia quiere decir que, es un término acuñado por Bueno también, divagancia quiere decir que al no tener en cuenta las fronteras, la izquierda, su discurso, la política se disuelve y se convierte en un discurso sociológico, no político, o políticamente indefinido. Entonces, pues no sé por qué la izquierda es favorable al aborto, pero eso que tiene que ver políticamente, o es favorable al veganismo, al tal, o sea, todo el pack, digamos, de sociológico que, digamos, termina con unas rastas puestas, ¿no? Entonces, esa es la izquierda, pero es un concepto sociológico, se pierde su sentido político, antropológico, es decir, lleva rastas, con los bongos, tal, pero eso políticamente no significa nada. Políticamente empieza a definirse cuando, por ejemplo, es partidario del derecho a decidir. Entonces te defines políticamente, pero no como izquierda, sino como derecha, precisamente. Porque estás en la línea de defender un privilegio regional frente a otros. Entonces, esa divagancia, ese no tener en cuenta a los estados como unidades de análisis político, es lo que hace que pues empiecen a variar, a moverse cual péndulo. Y esto muy bien lo definió Lenin en el izquierdismo, enfermedad infantil en comunismo. Esa indiferencia, esa indistinción, esa no fijación de lo político y de la soberanía, por lo tanto, y el Estado. Ese no tener en cuenta al Estado, no tener en cuenta la idea de frontera, eso es lo que ha derivado en esta izquierda sociológica políticamente indefinida. O sea, hablan desde no sabe qué dónde, desde el género humano. ¿no? Hablan como si hablara el Papa, igual. Entonces, quieren extender a la humanidad entera pues esos valores políticos, ¿no? Entonces pierden de vista las fronteras. Y al perder de vista las fronteras, pues sus programas políticos son muy genéricos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el derecho a decidir, pues, claro, tú le dices, bueno, pero ¿cuál es el censo? Es decir, el derecho a decidir, el derecho tiene que tener un sujeto, tiene que tener una morfología para poder decidir, y ahí se pierden. Dicen, no, la democracia no, las urnas. ¿Vais a pedir las urnas? ¿No? En las facultades de las mal llamadas ciencias de la información, este tipo de ideas de la izquierda divagante son muy hegemónicas. Y los periodistas, cuando este tipo de periodistas de la izquierda divagante, cuando llegan a un medio de comunicación determinado, allí yo creo que lo que hacen es reproducir lo que han aprendido en las asambleas de las facultades, a la hora de interconectar la izquierda divagante de los profesores que les dieron clase con las izquierdas extravagantes de las asociaciones universitarias que, metidas en movimientos sociales y quizás luego en partidos políticos, pues trataban de defender a estos colectivos
minorizados y sin voz histórica. Y aquí es donde quiero llegar a un punto importante, quizás el más denso de mi exposición, y es la conexión que hay entre la izquierda divagante y la filosofía, por lo menos en la España del presente, y no solo en la España del presente, podríamos hablar de los Estados Unidos del presente, en el Reino Unido del presente, en la Italia, en la Francia, en la Australia del presente, que es la conexión con la filosofía precisamente posmoderna. Lo que plantea es el asalto a las aulas en nombre de la ideología, de tal manera que lo que se pretende es que la ciencia sea desplazada de las instituciones educativas y sea reemplazada por la ideología. Y aquí entendemos por ideología lo que la ideología es decir, es un conjunto de creencias, un conjunto de, no diré paranormalidades, pero desde luego es un conjunto de ilusiones, de imaginaciones, de creencias, de credos, que definen a un grupo humano por su enfrentamiento con otros grupos humanos, caracterizados estos grupos humanos por ejercer la crítica unos respecto a otros, pero no por ejercer nunca la crítica respecto a sí mismos. Es decir, una ideología no es más que un sistema de creencias que identifica a una serie de sujetos humanos, a una serie de seres humanos que se agrupan entre sí, constituyendo un grupo, un gremio, un lobby en definitiva, enfrentado a otros lobbies, a otros gremios, a otros grupos humanos, que responde a características económicas, prácticas y políticas inmediatas, y siempre articulado desde una sofística, es decir, la ideología reemplaza a la ciencia desde el momento en el que la ciencia es una construcción operatoria y es una construcción racional que no es soluble en ideología, sino que la rebasa y está por encima de ella. Yo represento a la izquierda, ¿y eso qué es? ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? No decía absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la izquierda es una palabra vacía, es como si dices, señores, yo os traigo aquí, os represento aquí a Dios. Pues Dios no existe, por tanto no puede decir nada. ¿No se dan cuenta? Digo esto que está aquí el Papa, porque ya está bien, ¿verdad? Ya está bien historia. Ya está bien historia. ¿Eh? Y si alguno se ofende, pues porque se vaya. No menos porque hay tolerancia para todos. Hay tolerancia para todo. Y esto, y yo por mi parte cada vez más, ¿verdad? Cada vez más seré más agresivo porque ya está bien, ¿verdad? Bien. Bueno, pues total, la izquierda es una palabra sin sentido. Que alguien dice que es de izquierda de toda vida, yo soy de izquierda de toda vida. Que alguien, pues, vive la izquierda, tanto la vive que a veces se dice, pues, como decía Tomás de Kempis, ¿verdad? Dice, más vale sentir la compunción que saber definirla. Más vale sentir la izquierda que saber definirla. Pero es que a mí que sienta uno la izquierda me importa un pimiento, ¿verdad? Eso es una cosa completamente subjetiva, es una secreción que tiene allí de sentimiento, ¿eso qué importa? Cuando estamos en el público, yo no voy a transmitir sentimientos, lo que procuro transmitir son conceptos, ¿verdad? Y lo demás es completamente una impostura. Entonces, por mucho que uno sienta la izquierda y sufra y crea en ella y sufra por sus creencias, como digo otras veces, pues es como aquel que sufría por su creencia porque creía que calzaba el 34 y calzaba el 35.